creencias, por eso los comentarios, aunque nos movamos en distintos temas, fíjense ustedes, que nos movamos hacia droga, hacia fármacos, estamos levantando creencias, estamos hablando de un modelo de creencia en salud. Pero sí, recuerden que estamos haciendo una revisión por tomar un tema de lo que tiene que ver con el VIH y habíamos visto campañas del 2017. Les voy a mostrar yo ahora, para que vean la evolución o no evolución, eso quiero que ustedes me lo comenten, de qué pasa con las campañas del SIDA el 2011. Vimos 2007 recién. Me gustaría que vean esta, que esta fue una campaña súper fuerte que se hizo en el 2011, que fue con muchos rostros así famosos. Se aprovechó de eso para la campaña. Quiero que lo miren. No sé si alguno de ustedes se acordará, pero... A ver, espérense. Ay, el computador está tan malo y lento. Acuérdense que yo les mostré 2007, la campaña sé que fue súper criticada porque se suponía que era como que incentivaba, esa fue la crítica, incentivaba las relaciones sexuales, la promiscuidad y el sexo sin amor. El 2007, y yo les mostré la realidad que había en ese minuto en ¿cómo se llama? En Francia. Entonces quiero mostrarles después la campaña que hubo en Chile 2011. Soy Nicolás Copano. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ya. Hice el examen del SIDA. Cuando esperaba el resultado, obviamente me urgí, me puse en el peor escenario, pero fue la mejor decisión. El resultado es absolutamente privado. Si yo quiero, lo publico en Twitter, en Facebook y en todas las redes sociales. Si es negativo, me sigo cuidando. Si es positivo, tengo acceso a tratamientos que me permitirán vivir tranquilo. Cuida tu vida. Hazte el examen hoy mismo y elige prevenir. Fíjense ahí lo que yo les decía, que es el lema: uso condón, pareja única, abstinencia. Y quiero que miren, esto yo les voy mostrando en realidad en los mismos años, quiero que miren esta campaña que es de Sevilla, como para que vean las diferencias de lo que estábamos hablando de la creencia y de lo cultural. Quiero que vean al mismo tiempo España, así como miramos antes Desde el Francia. Palacio de la Moneda, el gobierno de Chile informa. Quiero que vean esta campaña que me pareció maravillosa. Todo el mundo me pregunta por mi secreto para tener buen sexo. Piensan que tienen que ver con la popularidad o con el físico. Pero la realidad es que está al alcance de cualquiera que lo desee. El buen sexo comienza con cuidarse, con los besos, con el respeto y la admiración hacia tu pareja, sea ocasional o no. Pero si realmente quieres encontrar el mejor sexo de tu vida, tienes que buscar y experimentar. Por eso, el buen sexo tiene que ser seguro. Seguro porque te alejas de las enfermedades y te deja disfrutar de tu libertad. Ese es mi secreto. Y ahora tú. Protege tu futuro. Disfruta. Usa condón. Campaña de prevención de ITS y VIH-Sida. Ayuntamiento de Sevilla. ¿Qué les parece la diferencia? Vamos en el 2011. La diferencia entre lo que se estaba mostrando en Chile, así como ya salimos de ese 2007, donde esta campaña, y hacen esta.
Y esta fue miles de videos, salía, me acuerdo, salía el Pancho Melo, salía, y eran todas estas campañas que nos iban diciendo esto de que este lema que se sigue transmitiendo en todas las campañas hasta el día de hoy. Uso de condón, pareja única, abstinencia, versus la campaña esta española. ¿Qué pueden ver? ¿Cuáles son qué diferencias ven ahí? A partir de las creencias, como nos decía Ángela en algún minuto, cómo las campañas van mostrando, ¿cierto?, las creencias o las culturas de cada país. ¿Cuál es la diferencia que ven ahí? En la otra la diferencia era abierta, absolutamente. Yo creo que aquí también. O sea, ¿cómo estamos nosotros hablando de lo que es VIH-Sida? ¿Cómo están hablando los españoles? Leti. En el chileno es como restrictivo, demasiado restrictivo. En España es como, no sé si es más permisivo, pero siempre cuidando su letra. Puedes hacer lo que quieras con quien quieras, pero con cuidado, protegiéndote y usando condón. Acá no, o usas condón, o no tienes sexo, o tenés una pareja única. Y sinceramente, ¿quién empieza a tener, quién es abstinente hasta los 40 aquí en Chile ahora? Ok, ¿qué piensa el resto? ¿Qué diferencia ven? Igual veo una diferencia un tanto, no sé si será mi percepción, pero encuentro que se fueron como para el lado opuesto. Tampoco como que a mí personalmente quizás soy muy conservador, pero tampoco me parece adecuado decir como que lo que estás buscando, lo que te va a generar como satisfacción plena, va a ser necesariamente estar con muchas personas, porque ese es como el mensaje que da al final el video de España, y a diferencia del otro, que también es bastante extremo, que te dice que o tiene que ser una pareja o no tiene que ser nada. Entonces, en ese sentido, siento que eso más bien yo creo que vendría siendo una similitud, como el tema de los extremos igual. De hecho, hace un par de días atrás, para hacer, creo que fue este mismo trabajo también, encontré un paper en el que decía que en España, en específico en la parte de Madrid, no sé cómo estarán ahí en ubicaciones geográficas, no manejo el mapa de España, pero que había una muy alta tasa de transmisiones de VIH en parejas heterosexuales. Cosa que no, generalmente como que no se comenta mucho, todavía está como ese estigma de que el VIH es una enfermedad como de homosexuales. Y me parece interesante igual, pues pienso que no sé cuál puede ser el alcance también que puedan tener estas campañas, pues para bien o para mal, porque uno a veces también tiende a irse también en los extremos, que tiene que ver con lo conservador y lo progresista. Entonces, eso, pues, considero que el tema de los extremos, nuevamente remarcarlo, que lo veo en ambos casos. Pero miren, fíjense un poco también en que cuando la Leti habla dice que le parece más permisivo. ¿A ti te parece que hay más, como que se abre a las relaciones con muchas parejas? Y el gallo está hablando de buen sexo. El gallo dice, el buen sexo es protegido. A mí no me parece tan tirado a las mechas, digamos. Versus estas campañas de nosotros que tienen que ver con, oye, hazte el examen, yo me urgí mucho porque yo lo puedo tener, pero no te preocupes, es privado, porque además tienes que ocupar condón, pareja única. A mí me parece que se alejen, fíjense que a mí me parece que se aleja mucho de la realidad que nosotros tenemos. Yo que atiendo harto adolescente, yo que atiendo harta población así sexualmente activa, creo que pensarnos desde un punto de vista donde la gente no está teniendo sexo si no es con la pareja única o con poca gente, creo que es desconocernos como país. Nicole, la vi a usted levantar la mano primero. Sí, profe, yo creo que es súper inteligente e interesante lo que hacen los españoles, porque como que se centran en el recurso, en lo bueno, el que si no se cuida va a ganar algo, que es ese buen sexo. En cambio, el comercial chileno es tú vas a perder algo o vas a ganar una enfermedad en el fondo.
Entonces, es igual, es bueno el tema del enganche, porque, claro, concuerdo con usted, igual obviamente todos queremos tener un buen sexo, pues, y no necesariamente ahí lo estaban diciendo con hartas parejas, sino con la misma, puede ser también, pero ese es el tema, como que los españoles dejan ahí ese, si te cuidas vas a lograr tener ese buen sexo, en cambio los chilenos si no vas a tener una enfermedad, entonces ahí claro que engancha mucho más el tema español. Carla Villagra. La Carla, que no la he escuchado, cuénteme. Bueno, profesora, era como muy similar a lo que dice la Niki, era como el enfoque en el cual está dirigido, porque efectivamente uno está enfocado en decir cuál es el riesgo y el otro está enfocado en decir el beneficio. Y es una mirada igual, yo creo que da a denotar como la cultura de cada uno. Por ejemplo, aquí hablar abiertamente de sexo es difícil, hablar así como, hola, me hice el examen. Es una cosa que, pucha, yo creo que está re bien, pero no se da en el contexto. O sea, aquí muchos de nosotros podemos habernos hecho el examen en la U, pero uno no llega a la casa así como, guau, papá, me hice el examen, porque en la cultura no se ve. No es un tema que nosotros se aborde realmente en muchas casas. Y en cambio en España igual el tema es bien latente. Y ellos igual lo manifiestan de una forma súper buena. Yo en realidad no veo lo que dice el Felipe, yo veo que ellos igual lo están haciendo refiriéndose al sexo como de una forma muy general. No lo están refiriendo, por ejemplo, como a las minorías sexuales o como a las parejas únicas o a las parejas. Dijo el sexo en general, o sea, el sexo es sexo y de todas formas hay que cuidarse. Me gustaría, a propósito de lo que dice, como para que ustedes vean, nos vamos a venir al 2019-2020. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la Carola del Real, que es una chilena que se contagió de SIDA, joven, y ella se ha paseado por muchas canales y por muchas distintas, la han entrevistado en la tele, en distintos programas, porque ella se define como una galla, ella lo dice en un minuto, dice, yo soy rubiecita de ojos azules con apellido compuesto y me pegué el SIDA. Y yo creo que ella lo trabaja de forma, o lo cuenta de forma súper potente, como para salir de esta estigmatización, como bien decían, esto de centrarlo en la homosexualidad, en la promiscuidad, yo de todos los pacientes con SIDA que he atendido en mi vida, un porcentaje importante eran de pareja única. Miren, quiero que conozcan, a los que no la conozcan, quiero que conozcan a la Carola del Real. Yo la he visto en varias entrevistas y ella a mí me impacta mucho. Creo que es una galla super power y que rompe un poco con muchas creencias que hay. Por eso me interesa que la vean. De hecho, ella tiene un Instagram, si no me equivoco, que se llama La Cabrona Dulce, que nace a partir de su contagio. Mi nombre es Carolina del Real, tengo 34 años y cuando tenía 28 más o menos, estaba en una relación de pareja estable y me empecé a sentir mal. Producto de que me sentía mal, de hecho, pusimos fin a la relación de pareja porque yo ya no era la misma. Hasta que me agarra un resfrío que por más que me lo cuidé, se fue empeorando hasta que hago neumonía. Me hacen todos los exámenes, estoy sola en un cubículo de urgencia, llega el doctor y me dice, salió positivo, tenés SIDA. Ni siquiera te podría decir que entré en pánico, no pensé en nada, fue así como, ya, por lo menos tengo un diagnóstico. Mi papá se comportó súper estoico, súper fuerte, me transmitió esa fuerza a mí también y creo que ha sido fundamental el apoyo de él y de toda mi familia en general para vivir esto desde la garra, desde el luchar, desde el no caer en la desesperación. Le conté a todos mis amigos, a los amigos de mis amigos, incluso a gente extraña en la calle, de repente lo paraba y le contaba mi historia como para que reflexionaran, onda, hasta el examen, ¿cachai? Onda, la cagó que le puede pasar a cualquiera. Hasta que me decidí en septiembre del 2013 a hacer un blog. Llega el minuto en que yo digo, bueno, tengo esta plataforma, tengo seguidores, me están escuchando, me están creyendo. Llegó el momento de decir lo que a mí me pasa y lo hice nomás. No lo pensé, no le pregunté a nadie, simplemente escribí mi verdad que se llama Caída Libre
y conté que tenía VIH. Respecto a la expectativa de vida, lo más probable es que me muera como cualquiera de ustedes, y yo creo que en mi caso va a ser por cruzar más las calles porque soy súper pajarona, pero no me voy a morir de VIH. El tratamiento te mantiene bien, te mantiene viva. Yo te quería preguntar si tú querías tomarnos en mi casa. En el momento que me hice el examen del VIH y era portador, entonces me lo pegó. Cuando yo estuve un poco dentro de la clínica, cuando estaba con esa sida que me estaba matando, asquerosa, así, agarré el teléfono de la pieza donde yo estaba en la clínica y llamé a mis expoloros. No son 20, son unos poquitos. Llamé a mis expoloros y les dije, Pablo, me morí, casi me morí, y es porque tengo sida. Agarraron el virus desde un comienzo y él empezó su tratamiento. Él hoy día sigue Robin, con los vasones, estupendo, haciendo su vida, haciendo deporte, y no le ha cambiado la vida en nada. Porque el tratamiento te mantiene así, te ayuda a estar así. Sí se puede. Yo no quiero ser mamá, pero es una decisión que tomé antes de la enfermedad. Quiero cerrar diciéndoles que esta es una enfermedad que se contagia a través del amor, haciendo el amor. Por lo tanto, a las personas que están con VIH hay que tratarlas con amor, no hay que discriminarlas. Llama la atención que mientras más arriba está el colegio, menos interés hay. Me motivé en contar mi historia y en contarla de una forma tan burda como yo, rubia, de apellido compuesto y segundo apellido en inglés, tengo SIDA. O sea, así parte mi encabezado. Justamente para romper con todos los que se creen intocables porque veranean en los lugares top y estudian en los mejores colegios. Mira, una vez que me hice pública, encontrar trabajo ha sido imposible. Yo antes mandaba currículum y tenía alguna recepción. Ahora nada, o sea, es un silencio absoluto, uno manda currículum y no pasa nada. No te llaman de ninguna parte, ni siquiera te dan la posibilidad de la entrevista. Y porque hoy día estamos en una, se utiliza una práctica que es muy normal, que tú llega un currículum y si te parece medianamente interesante la foto, no tengo idea, cualquier cosa, te metes a revisar las redes sociales, pues. Y le miras el Facebook, la buscas en Google, no tengo idea. Y si tú ingresas mi nombre en Google, sale VIH, SIDA por todos lados. Bueno, junto con el blog, quise tener una plataforma más amigable como es el Facebook y ahí creé el fanpage que te comentaba que se llama Las Cabronas Dulces. Y en ese fanpage tengo 6.000 y tantos seguidores, algunos de fuera de Chile incluso. Y tengo un pupurrí de testimonio, o sea, de gente que está igual que yo, en la misma parada, como estoicos frente a la enfermedad, gente que tiene mucho miedo, gente que fue diagnosticada hace 24 horas, gente que lo perdió todo, mucho cariño, recibo en general mucho cariño, muchas preguntas, muchos testimonios, ni una mala onda. Cuando recién salgo de la clínica y vuelvo a mi casa, mis primeros pensamientos fue el tema de pololear se acabó. Un pensamiento real, o sea, yo dije, ¿quién se va a tomar la molestia de conocerme si en las primeras 4 líneas que le tengo que tirar junto con mi nombre y mi profesión es que tengo VIH? Porque por lo menos para mí funciona así. Al poco rato empezaron a llegar las invitaciones a salir, yo ya iba sin ninguna expectativa, obviamente, contaba mi situación y empecé a tener súper buena recepción. O sea, hombres que querían perseverar en su conquista. Yo, al que me gustó, le dije que sí, y es hoy día mi pareja, y ya llevamos 2 años viviendo juntos, y él lo supo desde un primer instante. Claro que algo se cuestionó, que también averiguó, que lo habló con su familia, pero tomó la decisión de seguir adelante. La verdad es que el tratamiento hoy en día no solo te sube las defensas, sino que te duerme el virus y te deja indetectable. Por lo tanto, las probabilidades que yo tengo de contagiar son del 0,000001. Yo no tengo que preocuparme de contagiar a mi pareja, siempre y cuando sea ordenada. Me tome los medicamentos todos los días, me haga mis controles cada 6 meses, no tengo rollo. Siempre me estaba poniendo muchos problemas
en general. Entonces opté por FONASA y me vine al Hospital Salvador. Acá hay una unidad especial que trata a la gente con VIH, como hay en otros hospitales también. Y en el fondo mi doctora me ve regularmente, por lo menos cada 6 meses se me hace una ronda de exámenes que ven mi carga viral, ven mis defensas y puedo retirar los medicamentos de forma gratuita. Saliendo del hospital, ya tengo la hora pedida para los exámenes el próximo viernes. Voy con mi triterapia. Ya nada más. Un besito. Chao, chao. Y estos son los remedios. Con esto tengo para un mes. Son 3 pastillas que se toman diarias. La combinación de las 3 hace la maravilla. Mi vida no cambió tanto tampoco. En el fondo tuve que ser más responsable conmigo misma. Me imagino que la vida sería mucho más fácil aún si no lo tuviera. Pero también hay muchas cosas buenas que me pasan, única y exclusivamente porque tengo VIH. Si no lo tuviera, hay muchas cosas que he hecho que no existirían. En ningún caso me empeoró la vida. Antes nos bajamos en la parada equivocada. Ese autobús desatalado solo tenía una parada. No me quedaré aquí. Bien, ¿qué les parece? ¿La conocían? ¿No la conocían? ¿Habían escuchado hablar de ella? ¿Felipe? Sí, yo no la conocía, profe, pero me pareció súper interesante la campaña, o sea, no sé qué sea campaña como testimonio de ella, sobre todo por como ella decía, que tomaba esta actitud como muy estoica, creo que dijo, como frente a la enfermedad, y que claro, todas sus creencias respecto a esto como que fueron son importantes para cómo ella toma la enfermedad y cómo la vive también, po. Y me gusta que sea capaz como de decirlo tan abiertamente. Yo creo que igual a veces sigue como siendo como un tabú hablar de si alguien tiene VIH o alguien que lo tiene, como decirlo tan abiertamente, lo encuentro súper valiente. Entonces me gustó harto en realidad. Bien. Carla, no sé si se le quedó la manito arriba o me quiere hablar. Se le quedó la manito arriba. Sí, ¿Leti? se me había quedado. Fue como súper bueno ver un video así. Creo que en cierto sentido me reconozco que a lo mejor no sé mucho de VIH y por eso que verla compartir con amigos los cuidados, porque ya yo si fuera así como una amiga de esta persona, uno tendría que instruirse mucho en el tema para no andar con estos miedos típicos de la gente como no podemos compartir vasos, cuchara, etcétera. Y mismo ella dijo que, y me pareció muy interesante, y eso era amigo porque ¿cómo tiene pareja y no lo contagia? Tendrán que usar a preservativo siempre, etcétera. Pero ella dijo que con sus pastillas bajó mucho el nivel de contagio, entonces eso yo no lo sabía. Y a veces uno igual, mucha gente como más no sabe la diferencia entre VIH y SIDA, porque no es lo mismo. Bueno, de hecho, yo creo que yo sé harto porque tengo pacientes que son VIH positivo, muchos, y tengo una amiga muy querida también que tiene SIDA. Entonces creo que por eso sé mucho más. Donde más he aprendido fue cuando mi amiga se contagió y yo creo que la segunda parte donde más aprendí, atiendo a una persona que su pareja tiene SIDA. Y por ejemplo, yo no sabía, pero ella, parece que les conté en algún minuto, que para mí fue impactante, yo eso sí que no lo sabía. Lo que ella dice, que ella, la triterapia,
no solo te mantiene viva, sino que como que adormece el virus. Cuando están con conteo muy bajo, casi imperceptible, no contagian. Yo sé que de todas maneras el uso del condón y todo, pero ha pasado, por ejemplo, pacientes que me han referido a mí, estando en pareja, con que las parejas tienen SIDA y que se les ha roto el condón. Y nunca se han contagiado, mientras la persona contagiada ha estado en tratamiento y ha sido responsable con su tratamiento, porque como bien decía la Carola, al dejar este virus casi imperceptible, como que lo adormece, las posibilidades de contagiar bajan mucho. Una de mis pacientes hizo un proceso de fertilización in vitro con una persona que estaba contagiada. Esto yo sí que no lo había escuchado nunca. Se hace en Santiago y se someten los espermios de él, que era la persona contagiada, a un proceso que ella lo llama lavado de espermios. Algo se hace con los espermios y luego le hacen a ella una fertilización y tiene un niño completamente sano hoy día de 5 años. Hay muchas cosas que uno no sabe. El Carla, VIH pasa de papás a hijos, ¿cierto? ¿Puede pasar de papás a es hijos? transmisible, pues es transmisible. Si está en nuestro, el virus se queda, no se va, está ahí. Carla, cuénteme. Yo quería decir que también a mí me impresionó mucho ese dato, o sea, yo también me lo había imaginado como que una persona como con VIH tenía, obvio que podía tener parejas, pero tenía que ser como demasiado rigurosa en el cuidado del sexo en sí y no del cuidado farmacológicamente. Y pucha, ese dato igual yo lo encuentro súper importante, súper potente en la campaña y abre una mirada muy distinta. O sea, yo sé que el día de mañana, como uno igual por la U a veces se lo hace o en cualquier parte, en realidad a mí igual me gusta tomar esa precaución. Pese a que yo tengo pareja única, que tengo una hija y que si he tenido otros contactos han sido obviamente que con mi recuerdo. Pero encuentro que es súper importante y súper potente ver que si el día de mañana estoy en una situación así y a mí o a algún cercano, o aunque sea alguna persona, como la otra vez decían que en la U una niña después de eso salió llorando, fue tema también, igual pues como dar una acogida, explicar algunas cosas en el primer momento, que es cuando la gente se va a ver desesperada, ya que nosotros vamos a ser psicólogos, ya que el día de mañana va a llegar tal vez alguien a la consulta con esa desesperación. Es importante por lo menos ya tenerlo acogido desde antes con una perspectiva distinta y educarnos sobre este tema en realidad yo creo que es súper importante. Bueno, lo que dice Carla, el acento está puesto, acuérdense lo que nosotros hablamos, que tiene que ver con las creencias. O sea, es como hablando de temas así de psicología de la salud, cuando nos dan un diagnóstico de cáncer, la primera idea que aparece en la cabeza es la muerte. Cuando nos hablan de SIDA, la primera idea, y no es así. Sepan ustedes que yo acompañé a una paciente que le pasó una cuestión horrible, que cuando ustedes hacen el examen, si el examen sale positivo, el examen se tiene que ir al ISP, al Instituto de Salud Pública, a contrastación. Esa contrastación se demora 2 semanas. Y ahí cuando viene la contrastación, ahí nosotros estamos seguros si tenemos o no tenemos VIH. Yo tengo una paciente que yo lo tuve que acompañar en eso, que ella se hace el examen y le sale positivo. Entonces entró, así como dice la Carla, que le pasó por ahí, o cuentan que una niña salió llorando, entonces ella quedó destruida, llega a mi consulta destruida, porque además me cuenta que no sabe cómo se contagió y que no entiende cómo se contagió, porque ella es lesbiana. Entonces, no teníamos idea ninguna de las dos si podía haber efectivamente contagio en una relación homosexual femenina. Empezamos a buscar, todo indicaba que no, y ella estaba contagiada y se iba a morir, y esto además fue hace 15 años atrás, sin saber cuál era el contagio, no había transfusión, ella no era drogadicta de que usara jeringa, ¿sí? Y no teníamos idea qué pasaba. Imagínense los 15 días de esa pobre mujer, y cuando llega la contrastación del ISP venía negativa, habían contaminado la muestra. Imagínense eso. Francisco. Con respecto al reportaje, creo que es súper bueno porque primero, o sea, me gustó bastante lo que ella hacía, era que decir que tenía apellido compuesto y su segundo apellido inglés y todo, porque al final
aclara al tiro que no es una cosa como de nivel socioeconómico, sino que a cualquier persona le puede pasar. Y por otro lado, creo que es súper bueno el reportaje porque a la vez sirve para educar en estos mismos temas que hay mucha gente que no tiene conciencia no conciencia, no conoce con respecto al tema. Y creo que en nuestro caso, como futuros psicólogos y psicólogas, creo que es súper importante el también manejarlo porque usted lo acaba de decir, ¿qué pasa si nosotros en algún momento en alguna terapia llega un paciente y nos dice salí positivo o positiva y qué va a pasar? O sea, creo que es necesario que tengamos el conocimiento para poder guiarlos un poco y poder calmar esta idea de me voy a morir, que al final es lo que siempre está en la cabeza de la mayor parte de la gente. Y saber que el tratamiento hoy en día te da la posibilidad de llevar una vida completamente normal e incluso no contagiar a tu pareja. Entonces creo que es súper importante eso también, el como hacernos conscientes de la importancia de esos temas y empezar a informarnos. Fíjate, Francisco, que si ustedes se fijan, yo ya les he mostrado la campaña del 2007, una campaña del 2011, les he mostrado paralelo a eso campañas hechas en Europa, solo para ver el tema de las creencias, ojo con eso, y incluso escuchándolos hablar, aprendieron más de un reportaje de una persona con SIDA que se cuida y que nos muestra un día de su vida qué es lo que hace, porque este reportaje transita en ella viajando al hospital a buscar su triterapia. Y siento que esos minutos, ese reportaje, fue mucho más potente que cualquier campaña de las que revisamos en Chile. Ella nos mostró otras cosas, ella nos mostró, y va directo a la creencia, ella nos mostró que siendo rubiecita, de apellido compuesto, con segundo apellido inglés, que estudiando en buenos colegios, puedes tener SIDA. Ella nos mostró que no se va a morir mientras sea irresponsable. Ella nos mostró que la vida de pareja existe después del diagnóstico de SIDA. No sé si pueden ver eso, yo por eso muestro este video y muestro los de las campañas, porque en las campañas yo entiendo, hazte el examen, si tenéis miedo no importa, todos tenemos miedo, pero hazte el examen, pero usa condón, pareja única y abstinencia sexual. Y cuando la veo a ella, digo, chuta, no es que descanse, pero digo, chuta, esta cuestión tiene manejo, y lo pienso hasta por mis pacientes. Los pacientes que yo tengo contagiados siempre les pido que la vean, les pido que le revisen su blog, les pido que le escriban, porque indudablemente yo tengo teoría, yo conozco gente, yo he trabajado con pacientes, pero no es lo mismo que tener la enfermedad. Ojo con eso. Dígame. Sí. Sí, creo que tiene mucha razón en lo que dice. Al final como que las campañas acá, por lo menos las chilenas, o sea, como que es como que tocan el tema, pero como para decir, ya, lo estoy haciendo, dije algo con respecto a esto, pero no van como al punto a donde deberían ir, que al final es hablar de lo que es VIH, hablar de lo que es SIDA, sino que se quedan como en lo que usted dijo, o sea, como hazte el examen y no sé qué cosa, pero no se da una explicación de, puta, ¿qué se hace en si sale positivo o si sale negativo? O no hablan como no hablan de lo concreto, y al final esto mismo que se quedan como ahí dando vuelta, creo que igual ayuda a que la gente más miedo le dé, porque lleva a pensar como por algo no lo están queriendo tocar el qué pasa si al final da positivo o no se termina por educar. Creo que se debería apuntar hacia allá. O sea, exactamente, si ustedes, no sé si se fijaron, pero en una parte donde sale la Carola dando una charla, atrás dice afectividad, sexualidad y género, no sé qué, que esos son unos cursos de gobierno. Y a ella la deben haber invitado a ese colegio. Y ella contaba que entre más arriba estaba el colegio, que eso es entre más pituco en Santiago, entre más arriba está el colegio, menos interés había por el tema. Le pido perdón a las compañeras, pero le voy a dar la palabra a Teresa, que no la he escuchado. Sí, es que, buenos días, profesora. Lo que pasa es que yo siento que al menos aquí en la parte de Latinoamérica, más centrado en Chile, somos como muy cerrados de mente. En el tema de que, por ejemplo, si se empieza a hablar de eso, es tema tabú.
Porque, por ejemplo, aquí en mi casa mi mamá habla del tema porque ella es funcionaria de salud. Entonces yo tengo conocido de muchos temas. Por ejemplo, yo sé que de SIDA nadie se muere. Nunca ha matado la enfermedad. Ha matado las bajas de temas de la inmunidad en la persona, porque pueden morir por un resfrío, por cualquier cosa, pero en el acta no sale, por ejemplo, SIDA. Ajá. Y lo otro es que siento que en Europa son mucho más liberales porque es mejor así para que la gente se empiece a preparar de antes. Por ejemplo, hay una serie en Netflix, esa Élite, que como en la primera temporada salió una niña que era de colegio cuico, que tenía 16 años y que se había contagiado. Y la mostraban. Y ella decía pues que ella iba a tener que vivir toda su vida con medicamentos. Y cuento corto que la matan en la primera temporada, pero ella estaba hablando de que el tema en sí, ella tenía SIDA. Y que si ella no se cuidaba, ella podía pasarle algo. Entonces el tema, yo siento que es más concientizar desde promover el tema de conocer más sobre el SIDA que en el hecho de sesgarlo como pareja única, condón y todas esas cosas. Que lo muestren tal como es, a que lo muestren tan cerrado. Ahora, gracias Teresa por tu opinión. Nosotros habíamos hablado también que esto tiene que ver con que las campañas en Chile tienen que ver con el tema del terror. Le pido disculpas a los compañeros que están esperando para hablar, porque quiero mostrarles en un segundito, para que sigamos en el mismo tema, en este tema del terror, quiero mostrarles lo que se hizo, que también ha sido muy criticado. Ahora, 2019, la última campaña, que fue muy, muy criticada, porque en este país... ahora, en esta campaña yo sí estoy de acuerdo con las críticas, no como la que vimos del 2007, pero quiero que miren esto, por favor, porque esto, o sea, de hecho no hay mucha gente que sepa esto, y fue el 2019, porque acuérdense que después tuvimos estallido, tuvimos pandemia. Entonces quiero que miren primero la campaña del 2019. ...30% de las personas que tienen VIH no lo saben. 120.000 personas son VIH positivo en Argentina. Mujeres, 33 años en la edad. 1.400 personas por año mueren. Vamos a otra de las polémicas que ha marcado estos primeros días del año y que se genera por la campaña del VIH implementada por el Ministerio de Salud. Fue subida el 31 de diciembre y aunque estábamos a horas de cambiar de año, no pasó inadvertida. Ha recibido duras críticas por su formato, su música y su ejercicio. Propone el tratar de apuntar entre un grupo de personas quién es portador del virus. De 30 segundos y tiene un tic-tac que marca a su ritmo un desafío a quien la ve. Adivinar quién de ellos es portador de VIH. La campaña del MinSal ha recibido desde el lunes una ola de críticas y un hashtag propio, campaña VIH del terror. Presenta el VIH como algo sospechoso y presenta a las personas que viven con el virus como personas que deben ser investigadas. Invita a la ciudadanía a averiguar quién es la persona que tiene VIH. Está mal hecho porque es un mensaje que apela al miedo. Las campañas que apelan al miedo nunca han sido campañas que generan pedagogía en términos de lo que se busca, de los objetivos que se buscan. Nosotros tenemos que mirar con mucho respeto, con cuidado y acoger a las personas que viven con VIH, y así lo hemos señalado y así queremos dar las señales. Quien lo pueda entender de otra manera está confundido o quizás ve de otra manera el mensaje.
La campaña sigue en redes sociales y hasta ahora el único que la ha defendido es el propio ministro. La mayoría siente que criminaliza el VIH y que, contrario con el propósito, desincentiva a realizarse el examen. Ha causado bastante cuestionamiento por una mirada un poco punitiva hacia el VIH y quizá el principal error es no incorporar a las organizaciones sociales y a la sociedad civil en la elaboración. De hecho, el Colegio Médico decidió hacer una propia campaña en marzo, una que tenga más información y educación que énfasis en el examen, otra de las críticas. El gran problema que tenemos es que nuestro país no ha tenido nunca educación sexual formal. No hemos tenido ni en los establecimientos educacionales, ni en las universidades, profesionales que nos enseñen precisamente cómo se transmiten las infecciones de transmisión sexual, cómo se transmite el VIH y cuáles son los mecanismos más efectivos para evitar que esa transmisión ocurra. La idea es que esa campaña encuentre la justa medida entre la importancia de ese test y de vivir una sexualidad segura, responsable e informada, pero por sobre todo que el convencimiento de que si sale positivo, el mundo no se acabó, que se puede vivir con VIH, que el Estado entrega el tratamiento y con ello seguir una vida normal, muy distinta en formato a la del Ministerio de Salud. Vamos a otra. ¿Se fijan que eso es 2019? ¿Se fijan el nivel de la campaña? O sea, mostrar y decir, a mí me parece satánica, así, ¿cuál de estas personas tiene SIDA? Con el tic-tac te muestran 10 caras. Yo creo que eso muestra lo prejuicioso que somos como país. Que te muestren 10 caras y te digan, ¿cuál cree usted que tiene SIDA? Para que después te digan, usted no sabe porque necesita hacerse el examen. Ya, yo entendí mucho más y aprendí mucho más mirando a la Carola del Real. Felipe. En alusión a lo mismo que acaba de mencionar, profe, me pareció que de alguna forma el hecho de que te digan, oye, identifica en 10 segundos qué persona acá tiene VIH, igual de alguna forma refuerza los prejuicios, porque mientras veía a las personas que estaban ahí, yo me puse a pensar en los prejuicios que existen con respecto a las personas, hoy en día incluso en realidad quizás las personas más mayores, pero las personas con tatuajes, las personas con piercing, cosas por el estilo. Y claro, si es que te llaman a tener que elegir rápidamente o tener que identificar rápidamente quién es la persona, eso, pues siento que de alguna forma refuerza el prejuicio. Sí. Y también me pareció interesante, nuevamente haciendo ese razonamiento desde lo que decía la mujer anteriormente, se me olvidó el nombre, disculpe. Pero con respecto a eso como de que en los colegios más altos se habla menos, bueno, generalmente como que existe esa noción de que desde los pensamientos más progresivos o más de izquierda acá en Chile, quizás como hay más motivación por este tipo de cosas, pero a la vez yo siento que resulta paradójico que de todas formas el sector más progresista o el sector más de izquierda, de todas formas tiene como esta noción, este enfoque como desde el terror. Me recuerdo un poco a lo que tenía que ver con el tema de las campañas sí y no, que desde un principio, por ejemplo, desde el área del no, se habían planteado también este tipo de campañas del terror, pues de mostrar los testimonios de las familias, de los detenidos desaparecidos, de mostrar imágenes súper fuertes, y se cambió después por la campaña de La Alegría Ya Viene, porque se dieron cuenta que en efecto no iba a servir de nada, o iba a asustar aún más a las personas el hecho de ponerle, no sé, pues, imágenes súper fuertes de militares, no sé, allanando lugares o cometiendo abusos a los derechos humanos. Entonces eso, me parece que igual, si bien existen ideas progresistas, esas mismas ideas progresistas se ven empañadas por ese enfoque que tenemos como del terror, como que es más bien histórico, creo yo. Sí. Bueno, Rolando Jiménez, el director del Móvil Chile, lo dice. Esto tiene que ver con que las campañas del terror no educan. Él lo dice de forma súper clara. Ese gallo yo lo encuentro súper atinado, a mí me gusta mucho verlo hablar. Leti. Profe, respecto y entrelazando como los dos spots, Carolina dice,
yo traté de buscar trabajo y en ninguna parte me llamaron. Y eso va con las creencias, porque igual este spot es como del terror, como quién se va a querer hacer el examen. A mí lo primero que se me vino a la cabeza con ese spot es a la TENS que me va a hacer el examen. ¿Esta tendrá o no tendrá? ¿Qué cuidado tengo que tener? Entonces, son como temas muy tabú. Es como, necesito hacerme el examen del VIH. Uno va así, como hablando callado. Lo mismo si alguien va a pedir la pastilla el día después. Exactamente igual. Y a veces hasta los propios funcionarios, como del SOME, comúnmente que se dice, te miran así como con cara rara, y eso que trabajan en salud. Entonces, el normalizar un poco esta campaña, yo siento que no educa nada, sino que mete más miedo, y en vez de promover que te haga el examen, yo siento que si me hago el examen van a estar esperando por mí y para publicar que tengo, para que todas las personas tengan cuidado y no se acerquen. Ojo, porque eso, gracias Leti, porque eso tiene que ver precisamente con lo que estaba hablando y lo que estaba diciendo Felipe, que tiene que ver con esto de lo que no sabemos, po. Si uno se hace el examen, yo les acabo de contar que el examen tiene una contrastación en el ISP, hay 15 días del terror entre medio que uno no sabe si tiene o no tiene, porque todo el mundo dice, no, que cuando se va al ISP. Mentira, yo he acompañado pacientes que de vuelta del ISP la cuestión viene negativa. Daniel, te levantó la mano primero, cuéntenos. ¿A alguien se le prendió la cámara? Sí, profe, es que yo hace un tiempo haciéndome un tatuaje, tuve un percance con el tatuador que él se pasó a llevar con la aguja. Así que partimos al consultorio para hacer el examen para descartar cualquier peligro. Y la tipo que nos atendió era joven y se notaba que en las nuevas generaciones no hay tanto prejuicio cuando uno va por temas de esa índole. Sí, a mí me pasa, Daniel, que también yo lo veo igual. Yo de los pacientes que atiendo contagiados o personas que tienen parejas con VIH, que también tengo, me he dado cuenta de lo mismo. La gente entre más joven y está más informada. Están más informados, bueno, sobre todo si es salud, me da la impresión a mí, están más informados, pero ojo, porque los pacientes a nosotros nos van a preguntar cosas que tenemos que saber contestar. Por ejemplo, yo no me acuerdo si fue a ustedes que les conté, pero yo creo que sí, de esta paciente que me dice a mí, ¿le cuento a mi jefa o no que tengo SIDA? O sea, hay que espérate un poco, no sé, porque no sé cómo va a reaccionar, busquemos, miremos, pensémoslo. Lo que dice la Carola del Real, que empezó a tener problemas con su ISAPRE y se cambia a FONASA y empieza con su tratamiento en el hospital. Una paciente mía me dijo, ¿sabéis qué? Yo no voy a ir a parar al hospital porque se va a enterar todo Talca, así que yo voy a pagar el tratamiento en forma privada porque yo tengo plata. Ni un problema, el tratamiento en forma privada en ese minuto le iba a costar 3 millones de pesos mensuales. ¿Saben ustedes cuánto vale el tratamiento por FONASA? Nada. Nada, 0 pesos. Entonces yo ahí le dije, a ver, esta es una enfermedad, le dije yo, crónica, nos vamos a tener que tratar toda la vida, tú tenés responsabilidades económicas, ¿qué va a pasar cuando no te dé la plata? Vamos a terminar en el mismo lugar donde podríamos haber empezado. ¿Por qué no partimos al revés? ¿Por qué no probamos en el sistema público? Y si no nos gusta, no lo hacemos de forma privada. Pero probemos. ¿Por qué le sugerí eso yo? Porque yo sé cómo funciona en el hospital y tiene un funcionamiento que yo encuentro maravilloso. Si ustedes preguntan, entren al hospital y busquen, porque ustedes saben que uno entra al hospital y dice odontología, psiquiatría, busquen donde dice VIH-Sida. No está señalado. Está escondido, es una puerta entre medio de un montón de puertas en un servicio nada que ver, que rota, entonces está en un servicio nada que ver. Entonces usted como paciente con SIDA va y se sienta en este servicio nada que ver, que puede ser neurología, y sale una secretaria de adentro y dice Carola Danek, y toda la gente piensa que uno va a neurología, y uno sigue de largo y se mete una puerta que no tiene, parece una puerta cualquiera, y uno, lo que sí, cuando uno llega, tiene que acercarse a esa puerta, que las personas que están contagiadas lo saben, y tiran su carné por debajo de la puerta. Entonces así a uno lo llaman después, porque uno no pide hora por sistema. Uno no pide hora por sistema, uno le dan la hora y el día a la hora uno va y tira el carnet por debajo de la puerta y la persona te sale a buscar con el carnet, pero salen en un servicio nada que ver, no está marcado dónde están los pacientes. Tú pasas esa puerta y tras esa puerta hay un médico, un enfermero, un psicólogo, un TENS, todo un equipo que es el equipo de VIH.
Ese equipo no sale a atender a ninguna otra persona. No Profe, tiene contacto con otra persona, no, nada. Espérate un poquito, Leti, porque hay gente esperando. Pablo. Profe, a mí me pasó algo similar como lo dijo el compañero anterior, cuando va como en la forma en que uno dice o intenta informar sobre el problema, porque cuando a mí me operaron, yo me estaba recién despertando de la anestesia y me estaban sacando sangre, pues entonces no cachaba qué onda, me han sentido que uno despierta todo, como todo pavo, todo tonto, y estaba recién despertando y la doctora me dice, disculpe que le estamos sacando sangre para ver si usted tiene SIDA, firma aquí. Así no me dijo el por qué había pasado, solamente me dijo eso, así, y yo como que intenté levantar y como la operación era de pierna, no podía mover la cintura para abajo. Entonces como que me alteré y le dije, ¿cómo esto? ¿Cómo pasó? Y toda la cuestión, y me dice, no, es que una enfermera se hizo un corte, entonces hay que ver primero si ella tiene SIDA y después ver con usted. Pero va como uno entrega la información y en el momento en que la entrega igual. Bueno, lo que dices tú, Pablo, esa hojita que te hicieron firmar es el protocolo de SIDA. Cuando usted se hace un examen, por ejemplo, yo le hago clase a los tecnólogos médicos y les tengo que hacer atención de paciente, que hago ahora en el segundo. Y conversamos mucho este tema, porque resulta que cuando se van a hacer el examen, si el examen da negativo, que es algo que yo lo he visto, lo vi en un laboratorio, yo estoy hablando de algo que yo vi. Cuando el examen es negativo, se lo entregan a cualquier persona. Por ejemplo, ya, no sé, pues Pablo se hace el examen y me dice, oye, ¿me lo podía ir a buscar? Sí, yo voy. Y voy yo y le digo, hola, vengo a buscar el examen de Pablo Araya. Y la galla pesca el examen, lo abre, lo cierra y me dice, si Pablo está negativo, me dice, tome, lléveselo nomás. Y habían otros exámenes que la galla lo abre y le decía, tiene que esperar 15 minutos porque el tecnólogo médico tiene que hablar con usted. Y yo miraba esta cuestión, yo me estaba haciendo otro examen de que ver, se decía, chuta, está contagiado. Salía el tecnólogo a buscarlo, no le pasan el examen, lo hacen entrar, lo tenían media hora adentro, sale la persona destruida de adentro. Entonces yo dije, ¿qué conversarán adentro? Y averiguando con una paciente, claro, cuando uno se hace el examen, te hacen firmar una carta que dice que por qué es necesario, cuál es el procedimiento que te va a atender en caso de salir positivo, qué es lo que va a pasar. Esa carta que hicieron que Pablo firmara casi con los ojos cerrados explica todo el procedimiento. Y después cuando los atiende el tecnólogo les habla del programa del SIDA, cómo funciona, los dejan contactados, es bastante completo, por lo menos en el laboratorio que estaba yo, lo que yo vi. Entonces conversamos, cuando yo le hago clase a los tecnólogos, conversamos y decimos, ok, ¿cómo contenemos a ese paciente? ¿Cómo? Porque no es la información así nomás, oiga, tiene SIDA, mire, haga esto, haga lo otro. Es una persona que se acaba de enterar, ustedes les están diciendo, porque los tecnólogos en general siempre conversamos que están medianamente protegidos, porque por ejemplo los que trabajan en rayos, ellos no pueden dar el diagnóstico. Los gallos son súper capos, ven las radiografías, ven las ecos y cachan al tiro lo que hay, pero no pueden hablar hasta que no vea al radiólogo. Pero en el caso, por ejemplo, de los exámenes de SIDA, es examen, es el terreno de ellos. Gabriela. Saliéndonos un poquito del tema y volviendo a los videos, me llama la atención que en Chile es como, hazte el examen para ver si tienes SIDA o VIH, pero hay súper poca promoción acerca de la prevención del VIH, o sea, no he visto mayores spots que te digan, mira, sabes que existen este tipo de enfermedades, te puedes cuidar de tal manera. Tampoco a nosotras como mujeres nos informa mucho que la pastilla te protege el embarazo, pero no de otras infecciones o de enfermedades de transmisión sexual. Yo cursé un embarazo hace súper poquito, mi bebé tiene días, y en ningún momento se me preguntó si es que yo había tenido alguna charla de prevención, nada, o sea, me dicen, tenemos que tomarte el examen del VIH porque estoy embarazada. Y fue como, ya, ok, tómenlo, pero era porque yo tenía conocimiento desde antes. Entonces siento que estamos como un poco al debe en ese sentido, porque buscamos más que nada como enfrentar la enfermedad, pero no prevenirla. Exactamente. Francisco, cuénteme. Sí, profe, es que con respecto al tema del cómo desde el Ministerio de Salud se trata todo lo que es tema VIH y SIDA, mientras estaba mostrando el video de la campaña que fue criticada,
Me acordé de una noticia que vi el año 2019 también. Y me acuerdo que me molestó mucho y la subí a mi historia de Instagram, entonces por eso la estaba buscando y la encontré. Y era con respecto a lo mismo, pero era con la pastilla del PrEP, que es como una pastilla de preexposición al virus, que al final está como dirigida a disminuir la posibilidad de que te contagies ante algún contacto como de riesgo. Y esa vez también era de una campaña del MinSal y me llamó mucho la atención que como en la imagen que pusieron, decía, ¿a quién está dirigido? A grupos de personas con mayor riesgo de exposición al VIH. Y entre esos grupos estaban trabajadores sexuales, personas trans y hombres que tienen sexo con hombres. Se supone que a esos 3 grupos estaba dirigida la campaña del gobierno. Y yo dije como, no sé, creo que me molestó mucho porque dije, ¿cuál es la lógica que tienen? O sea que para ellos, o sea, lo que son personas trans, personas homosexuales y trabajadores sexuales son las únicas personas que pueden contagiarse de VIH y al final apunta a lo mismo que hablaba en el reportaje la Carolina, ¿Sí? que al final, ¿dónde quedan todas las otras personas? Las personas heterosexuales, las personas cis, que también tienen la misma posibilidad de contagiarse de VIH. Creo que igual está súper mal enfocado en realidad todo el trabajo que se hace desde el MinSal con respecto a este tema. Era eso lo que quería comentar. Mira, es tanto así, bueno, por cosas como eso que te pasó a ti, Francisco, yo no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo nada, porque me peleaba con todo el mundo. Es tan impactante eso, Francisco, que si tú me preguntas a mí, yo que tengo hartos pacientes, tengo muchos pacientes, yo atiendo mucho pacientes gay. De hecho, yo no sé si les he contado, pero yo he hecho terapia pareja, solamente parejas gay, no he hecho nunca en heterosexuales. Y una vez, siempre cuento lo mismo, la única vez que hice en hetero terminaron separados, que los terapeutas de pareja que conozco siempre me dicen que ese es un buen indicador. Solamente he hecho terapia en pareja gay, y yo creo que por ahí se han ido corriendo la voz, entonces tengo hartos pacientes gay. De todos los pacientes gay que tengo, no hay ni uno infectado. De todos los pacientes con SIDA que tengo, solo uno es gay. Y tampoco cae en esta imagen, porque, ojo con algo, cuando nosotros decimos que son hombres que tienen relaciones con hombres, estamos hablando estamos cargándoselo a los gays, porque este paciente que yo tengo está casado, tiene pareja única. ¿O estamos hablando de la concepción que tenemos de las personas que son gay, de los hombres gay, de esta concepción promiscua, poco protegida, de esto que nos han dejado las películas, las historias, los gays famosos contagiados, mostrados como promiscuos, porque también es eso, o sea, ¿es la población gay en realidad? A mí porque también encuentro que ahí hay una cuestión bien discriminadora, porque no tiene que ver con ser gay, tiene que ver con cómo te vives tu sexualidad, si es con más protección o con menos. Y ahí efectivamente, como dice Francisco, entramos todos. En mi experiencia de los pacientes que yo atiendo, no tengo pacientes gay contagiados y veo hartos pacientes gay y de los pacientes contagiados, solo uno es gay. Y efectivamente él se contagió por no usar protección en una relación de pareja. De pareja. Esto no fue que a él se le ocurrió por ahí, no sé, un touch and go, en una relación de pareja. Porque ustedes tienen que pensar también que es un contexto a partir de los pacientes que yo tengo. Todos los pacientes que tengo con VIH positivo se han contagiado en su relación de pareja única, que no es menor. Incluso una de las personas que atiendo que está contagiada, que es mujer, me contaba que cuando llegó al programa del SIDA y ella le dice al enfermero encargado, le dice, mire, yo quiero que usted sepa que yo tengo pareja única, yo toda mi vida, mujer de 45 años, en toda mi vida me he acostado con un solo hombre. Yo no tengo dudas de cómo me lo pegué porque ese hombre es mi marido además.
Y él le dice, no se preocupe, le dice, si yo la entiendo muy bien, le dijo, usted es una más de la que al marido le trajo un regalito. Le dijo, si usted supiera, le dijo, la cantidad de mujeres que hay contagiadas por la misma circunstancia de la suya, tampoco estoy haciendo no quiero que hagan esta reflexión así como hombres malos que, no, si también puede pasar al revés. A lo que voy yo es que es otra forma de contagio que no está siendo tomada en cuenta, que es muy común. Entonces, piensen ustedes en esta mujer que era paciente mía, el único hombre con que se ha acostado, pareja única. ¿Vaya a ocupar condón cuando estáis casada? ¿Se ocupa condón cuando uno se casa? No sé, podemos, ¿No? ahí hay discusión para largo, digamos, hay discusión para largo, porque yo podría decir que no. Ahora, si yo sé que mi marido o mi pareja no es precisamente fiel y no sé, creo que sería un tema a discutir. También me lo cuestiono porque digo que si yo supiera que es mi marido así, no sigo casada. Pero por eso les digo, hay para discutir bastante el tema, pero hay otros medios de contagio. Ojo con eso, y que nos involucran poderosamente a los heterosexuales. Pablo, ¿usted quiere decir algo? ¿Se le quedó la manito arriba? Se me quedó arriba, profe, sorry. Ya. Entonces, denme un minuto porque SIDA 2018, me salté ese para irme al 2019. Veamos, quiero ver campañas del 2018 en nuestro país. Denme un minutito. Hicimos un casting masivo para protagonizar el primer comercial que salva vidas. Se inscribieron más de 20.000 jóvenes y sin saber a lo que iban, se enfrentaron a algo que jamás imaginaron. Quiero felicitarlos primero porque es un comercial que salva vidas. Y ustedes quedaron en ese casting. Por eso, yo ahora les quiero hacer otra invitación. Es a salvar la vida de ustedes. Les quiero pedir que a los que quieran, voluntariamente, levanten desde ahora la mano los que se quieran hacer el test rápido del VIH. Muchas gracias. De todos los test realizados, el 1,1% de la muestra fue reactivo y pudimos detectarla a tiempo. Hazte el examen, usa condón, salva tu vida y la de los demás. Chile lo cuidamos todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ¿Qué piensan de este comercial? Esto es 2018, antes de la Carola del Real, antes de los otros que veíamos. ¿Qué piensan de este comercial con tan bonita música, con una persona reconocidamente gay haciendo el comercial de salvavidas? Nicole. Que solo está enfocado en jóvenes. A mí me pasa que encuentro que es de una falta de respeto, pero del porte de un buque, llevar a 20.000 jóvenes a decirle venga un casting para hacer un comercial y que cuando estés sentado ahí te digan, bueno, ahora que están aquí vamos a salvar sus vidas. ¿Quién se hace el examen? Me parece que es de una irrespetuosidad, pero para demandar a alguien. De verdad que me parece irrespetuoso, pero a morir. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar la decisión. Eso es que te lleven engañado a un lado y te prácticamente obliguen. ¿Qué vaya a hacer si estáis sentado con un montón de gente que empieza a levantar la mano, empezáis a buscar una puerta? ¿Te vaya a parar y te vaya a ir? A mí me gustaría saber, más que el porcentaje de cabros que hicieron el examen, me gustaría saber qué porcentaje de cabros se lo hicieron obligado. Eso me gustaría saber a mí. Ángela, cuénteme. Es que es como, bueno, claro, violento, porque primero no respeta la confidencialidad, que se supone que los protocolos internacionales hablan de la confidencialidad a la hora de practicarte un examen y de darte los resultados. Y se me viene a la mente esa película Filadelfia, película de los 80s, que precisamente de ahí el abordaje, la confidencialidad por el tema de la discriminación y todo eso.
Y más encima el spot termina con caritas de jóvenes como, hey, yo lo hice, lo puedes hacer tú. Cuando es muy violento y cuando en realidad y ahí vuelve el asunto es que mientras no hayan campañas de prevención que sean integradoras, que hablen de afectividad, por ejemplo, eso que yo les mencionaba más temprano, sobre lo que se cree, es difícil. Por ejemplo, lo que una compañera decía, o sea, las mujeres cuando uno pasa un embarazo debe hacérselo, pero a uno no le explican nada, no le dicen nada. Y el tema para muchas personas sigue siendo un tabú y sigue siendo solamente un tema para gays, para lesbianas, para transgéneros, pero no para personas, para todas las personas, ¿sí? Como se puede contagiar una chica o un chico en su primera relación sexual, de cualquier forma de amar, se puede contagiar la señora ya mayor que todavía tiene actividad sexual con su marido y se contagió ella o se contagió él. O sea, el panorama es amplio, pero pues hay mucha tela que cortar y yo creo que ahí viene el trabajo de nosotros de cuando en algún momento le toque a uno trabajar en una práctica o propiamente en una labor o con un paciente, pues ese tema de psicoeducar y todo eso, pero yo creo que lo que va a ser más difícil y no va a pasar mucho tiempo, porque ya ustedes mencionaban que ya igual la gente más joven está más al tanto y más abierta y más receptiva, pero de todas formas, mientras a nivel general no se aborde el tema como corresponde, todavía vamos a tener problemas con eso. Inclusive, yo no sé si sepa, profesora, pero el VIH, el registro estadístico aumentó considerablemente, creo que del 3 pasó al 18, y los factores han sido múltiples. Una de esas, como este tema de la sexualidad ahorita está hay más apertura, más todo. Sin embargo, porque lo he leído, personas que, por ejemplo, no sé, tienen contactos regulares con trabajadoras sexuales y, por ejemplo, no sé, te pago más si no aceptas con condón y no tiene percepción de riesgo. Una chica o un chico que tiene múltiples parejas y a todas les dice que no tiene a nadie, sino tiene una pura pareja, y mentiras, porque pues ha estado con muchas personas y pues no lo informa por vergüenza y por el castigo social de que uy, esta persona, ¿no? Entonces todavía hay tabús, y lo que les mencionaba temprano, o sea, todavía, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cargar preservativos todavía sigue siendo mal visto, todavía sigue habiendo ese chantaje de que si yo te exijo condón, entonces no me vas a pescar, no me vas a aceptar, ¿sí? Como, uy, está rara, está loca. O no, si usted me quiere, pero ¿por qué, mi amor? Si yo... hay unos juegos ahí también raros de interrelaciones, complejos, pero eso es básicamente por falta de conocimiento. Eso es, profe. Así es, mira, y en ese mismo sentido me acordé de lo que tú dices. También en el 2018, fue antes que nos saltáramos, que cuando yo les quise mostrar a la Carola del Real, aparece... No, esta fue la que ya vimos. Aparece una que me llamó mucho la atención. Esta, parece que era del 2000, parece que es esta, no me acuerdo si la vimos. A ver, que me hace acordarme donde tú hablas de, bueno, de la educación y lo que decía el compañero respecto a las poblaciones. Sí. Nos hizo creer
que porque no salía en los medios ya no existía. Que porque había tratamiento ya nadie moría. Que eso le pasaba a otros, no a mí, no a ti. Que hacerlo sin condón no tenía riesgos. Que éramos invencibles, nada podía pasarnos. Que a nuestros pueblos no nos iba a afectar. Nos convenció que podíamos bajar las defensas ante él. Y entonces él bajó las nuestras. Estemos atentos al VIH-Sida. Usemos condón. VIH-Sida. Más lo ignoramos, más fuerte se hace. Protégete siempre. Usa condón y tómate el examen. Más información en Fonocida. 800-378-800. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Gobierno de Chile. Ay, ay. Pero se fijan que con ese del 2018 volvemos a lo mismo, trabajadoras sexuales, un poco lo que nos decía el compañero, trabajadoras sexuales, población gay, volvemos a lo mismo, si cuídense ustedes cuídense, porque a ustedes les puede pasar algo. Entonces me parece además que, como bien decía Ángela al principio temprano en la mañana, a partir de nuestras creencias, aparece un discurso bastante discriminador, además en términos del cuidado. El cuidado es discriminador, no están considerados los heterosexuales, esto no es una enfermedad que le dé a los heterosexuales. Francisco. Profe, que me llamó la atención del último fue que al final, en las últimas palabras, no dijeron el tema de la abstinencia, de pareja única y todo eso, sino que fue como... cuídate, usa condón y hazte el examen. Creo que está un poco mejor orientado que los anteriores. Desde el 2018, Francisco, me pasó a mí cuando yo empiezo a bajar las campañas, las empiezo a mirar, desde el 2018, 18, 19, 20, 21, 3 años, hace 3 años que sacaron pareja única y abstinencia. 3 años. Hace 3 años que le están dando con usa condón hasta el examen. Hace 3 años. De ahí hacia atrás, abstinencia y pareja única en el discurso. Recién hace 3 años está cambiando el discurso. Otra cosa que me llamó la atención fue que en esta campaña se ve como más, si bien se vuelve a utilizar a ciertas poblaciones, se incluyen a otras, que en este caso igual aparecieron pueblos originarios, que no se había visto tampoco en otras campañas. Creo que igual es algo bueno, pero insisto, se sigue usando a la misma población como para cuando se habla de VIH, como que automáticamente tiran a lo que es la población LGBT. Sí, el riesgo se dibuja ahí, y lo que les decía yo, hay que tener mucho ojo, el riesgo... Yo sé que yo no tengo 2 millones de pacientes, entonces no tengo grupos representativos, pero tampoco he visto poca gente, llevo 20 años trabajando, no es que yo tenga los mismos pacientes hoy día que tengo hace 20 años, también he conversado con colegas que atienden harto y no. Ángela. Profe, y por ejemplo... que se me venía el comercial ese que usted me enseñó, es el spot que mencionó de Francia. Si nos fijamos bien, eran dibujos animados, pero ahí no habían estereotipos. Era simplemente, el enfoque era hacia las formas de amar. Entonces aquí, ahí no me entran hacia si son negros, son blancos, son indios, son pobres, son ricos. No, sino en la forma en que lo haces y que te puedes contagiar. ¿No será que por ahí es lo que falta? ¿Podrían estar enfocadas por ahí las campañas? Yo tengo la misma impresión. Yo creo que nosotros, y es lo que decía Jiménez del Móvil, que estamos siempre empeñados en el terror. Estamos empeñados. De hecho, yo les acabo de mostrar. La campaña se llama Lo que ignoramos se hace más fuerte, es decir, y todo el rato están en la campaña, nos dijeron que no sé qué, pero nos atacó igual, como esta pelea entre la campaña y que tenemos que ganar la guerra con esta cuestión, en vez de situar el cuidado en autocuidado, en vez de instalar en las personas lo que nos corresponde a cada uno respecto del cuidado. Porque lo que yo entiendo
En lo que yo creo, que es súper particular, no tienen por qué estar de acuerdo conmigo. Yo creo en la libertad de las personas, pero yo creo también que la libertad tiene que ver con cuidarme y la libertad tiene que ver con cuidar a otros. O sea, si yo me contagio, hay una responsabilidad mía, pero si yo puedo contagiar, también la responsabilidad es mía y esta responsabilidad que es mía también puede dañar a otro. Y un poco esto de lo que decía la Carolina del Real, que tiene que ver con que ella ella decía, cuando yo conozco a una posible pareja o cuando salía con alguien, cuento mi nombre, mi profesión y que tengo SIDA. Y ella lo dice súper claro, dice, porque yo decidí hacerlo así, porque así lo hago yo. Hay otra gente que no, y está en todo su derecho de hacerlo, pero el estigma es muy grande, es muy grande. O sea, lo mismo que hemos hablado de los grupos, donde supuestamente casi que se sitúan los focos de la enfermedad se sitúa donde no hay protección. Yo siempre me acuerdo de mi papá falleció hace 6 años, va a cumplir este año, y yo le pedí una vez si podía atender, mi papá era dentista, si él se atrevía a atender una paciente mía que estaba con un problema dental, si él la podía atender porque tenía SIDA. Y mi papá me dijo algo que a mí nunca se me olvidó, sin tener mucha idea de nada. Mi papá, él siempre lo decía, yo sé sacar dientes, nada más, siempre que nos molestábamos con algo. Y yo le pregunté, le dije, ¿te atrevís? Porque le dije, esta persona tiene que, donde vaya tiene que contarlo y no está preparada, entonces a mí me gustaría que fuera en un espacio más cuidado y todo, ¿te atreví? Y mi papá me dijo, pero por supuesto, me dijo, si el SIDA se pega donde la gente lo pasa bien. Me dijo, en el dentista uno no lo pasa bien. Por supuesto que la puedo atender. Entonces, nunca se me olvidó eso. Mi papá me decía que hay una forma de contagiarse y eso no pasa entre la consulta del dentista. Siempre decía lo mismo. Y mi papá siempre me decía, yo tengo que haber atendido una cantidad de gente con SIDA y no tengo idea. Entonces, ¿por qué ahora que sé que tienen SIDA me voy a negar? No, me decía, puedo perfectamente, porque yo, además, me decía, tengo que ser responsable, yo tengo que usar guantes, tengo que usar mascarilla, no tengo problema en hacerlo. Entonces, siempre me acuerdo de eso que él me decía a mí, me decía, no, esto no tiene que ver con el dentista, aquí no tiene que ver nada con la saliva, y esto fue hace 1000 años atrás, que yo dije, ¿qué hacemos? Porque era ir y ventilarlo en un lugar, esta paciente no quería contar y estaba con una urgencia dental, y yo dije, ya, chuta, voy a la comida, no importa. Total, dije, si me dice que no, no nomás. Y mirarlo así en ese espacio, porque había mucha gente, yo me acuerdo una vez, una compañera de curso que contó que su papá era médico y se había negado a atender a un paciente con SIDA porque se podía contagiar. Y yo le dije, ¿pero cómo se va a contagiar? Le dije yo, si tiene que usar guantes, los médicos, los cirujanos ocupan guantes, mascarillas, doble guantes, millones de cosas. No hay un solo cirujano, hay dos. No, porque se podía contagiar. Entonces no atendió. O sea, está bien, está en su derecho, digamos. Pero puede negarse. Puede él no querer. Pero si usted trabaja en un hospital público, usted no puede negarse. Y yo también creo en la libertad de él, pero también entiendo que él hizo un juramento hipocrático donde él se comprometió con el mundo a proveer salud. Entonces, hay todo un tema que yo encuentro que es bien cuestionable porque no me parece, en esta libertad que a mí me parece, que le vuelvo a repetir, es súper personal, no espero que estén de acuerdo, en esta libertad que yo creo que tiene el ser humano, cuando tomamos decisiones, sí me parece que tenemos que estar informados. Y sí me parece que cuando no estamos lo suficientemente informados, es nuestra responsabilidad informarnos. Y no podemos tomar una decisión sin informarnos. A mí, por ejemplo, muchas veces en otro terreno nada que ver, ustedes saben que yo soy cognitivo-conductual y los cognitivos-conductuales no creemos en la enfermedad y soy la profesora de psicopatología de la universidad. Y mucha gente me molesta y me dice, ay, ¿cómo pasáis psicopatología si ustedes no creen en la enfermedad y todo? Y yo le digo, sí, porque para yo negarme a un diagnóstico tengo que saber de lo que estoy hablando. Yo tengo que saberme el DSM de pies a cabeza para poder pelear con alguien de que eso es mentira, de que eso no existe, de que lo que está diciendo es mentira. ¿Cómo me voy a negar a la psicopatología si no sé lo que es? ¿Cómo voy a discutirle a otros si no tengo idea de lo que es? ¿Cómo voy a relativizar un diagnóstico? ¿Cómo le voy a decir a otros? Sí, pues, pero acuérdate que eso tiene que ver con el juicio clínico. Acuérdate que el diagnóstico no es una ciencia, que depende de lo que mires tú y lo que mire yo. ¿Cómo hago esos comentarios si no sé de lo que estamos hablando?
Entonces, fíjense que en lo que hemos conversado hoy día, independiente que estamos hablando de creencias en salud, estamos hablando de las creencias de los lugares de donde provenimos, estamos hablando de países, estamos hablando de familias, estamos hablando de crianza, estamos hablando de todos esos espacios de donde nosotros provenimos y nos enseñan a pensar. Y eso genera que nosotros pensemos de cierta forma y nosotros que somos psicólogos, ustedes que están pronto a hacerlo, tienen que ser muy cuidadosos con eso, tienen que entender en qué posición, tienen que entender sus posiciones, tienen que entender sus pensamientos, porque si no ustedes van a influir o van a discriminar a alguien. ¿Sí? Esto de que contaba Ángela, que decía que hay prostitutas que se les ofrecen más plata si en sí protección. Yo trabajé con prostitutas y es así. Y es así. Yo una de esas prostitutas con las que trabajé se contagió de SIDA por eso. Porque le pagaron mucho más por eso. Entonces yo nunca no me podía sacar de la cabeza que el gallo que hizo eso sabía que estaba contagiado. No puedo dejar de verlo de forma perversa eso, y que ese gallo tiene que haberlo seguido haciendo cuántas veces, aprovechándose de la posición vulnerable de otra persona, que necesitaba el dinero, que era su trabajo. Entonces, tienen que poder mirar la realidad del otro, pero ojo, eso que les tratan de enseñar de repente, que hay que mirar de forma objetiva y dejar lo que uno ve afuera, eso no es posible, porque eso implica desdoblarse, eso implica un ejercicio psicopatológico, eso implica desvincularse de sí mismo, romper la estructura, eso implica una psicosis. No pueden desvincularse de quiénes son ustedes. Tienen que tener claro quiénes son ustedes y cómo piensan respecto de esas cosas. Y cuando sospechan que pueden ser discriminatorios, no se metan ahí, no se metan. Yo aprendí mucho de SIDA porque tengo pacientes con SIDA, he aprendido mucho de población LGBT porque tengo muchos pacientes LGBT y yo he aprendido mucho de la religión evangélica en algún minuto porque tuve pacientes que eran evangélicos. Uno aprende de sus pacientes, nuestros pacientes siempre nos enseñan, pero es nuestra obligación aprender para saber dónde el otro está situado en el mundo. Tenemos que entender su contexto antes de poder mirarlos y mirarnos. El Centro General de Alumnos hizo un conversatorio muy, muy interesante de género hace un par de días atrás, donde conversábamos mucho este tema, cuál es el contexto, donde yo les decía, yo siempre pensé, a mí siempre me pasó que cuando decían ya, vamos a hablar de, por ejemplo, intervenciones en población LGBT+. Guía de intervención, hay una guía de intervención que yo me la leí y estoy haciendo una presentación para algún día hacer clase en algún lado, no sé dónde lo voy a meter, de LGBT+, cuáles son las intervenciones, qué es lo que hay que hacer, pero me pasaba a mí, hasta hace 2 años atrás, que a mí me parecía muy discriminador eso, que uno dijera intervenciones en población gay, intervenciones en población LGBT. Yo decía, ¿por qué tengo que hacer la diferencia? Si son personas y yo aprendí a trabajar con personas, ¿por qué tengo que hacer la diferencia? Hasta hace 2 años que hice un diplomado en terapia narrativa, y en ese diplomado la unidad para trabajar con población LGBT+, la hizo un colega que es trans. Y él nos comentó que yo ahí entendí y dije, sí, pues, hay que hacer la diferencia. Y él nos comentó, él nos dijo que si nosotros no hacíamos la diferencia, que si en terapia no conversábamos de que el otro tenía esta condición o que el otro era parte de lo LGBT+, o que el otro era gay, lo desconocíamos, lo obviábamos. Y eso era parte importante de la vida del otro, porque seguramente desde ahí habían vivencias que había que recoger. Y no eran las mismas vivencias que tenían otras personas. Y que teníamos que recoger, que ahí había un discurso importante, que si no poníamos el tema iba a ser invisibilizado. Y no podíamos seguir invisibilizando esto. Y ahí yo dije, claro que sí. Y ahí fue cuando tomé la guía y empecé a planificar esta clase que pretendo hacer alguna vez en algún universo paralelo cuando a alguien le interese. una clase que me toque hacer.
pero fíjense que por eso siento que la línea en la discriminación también es muy delgada. No sé si yo podría decir que nunca he discriminado a nadie, no lo sé, no tengo idea. No lo he pensado y creo que en alguna medida sí puedo haberlo hecho. Porque cuando hablamos de la cultura y de las creencias, yo provengo de esta cultura y de esta creencia, y de estas creencias que las pongo arriba de la mesa, las cuestiono y me complican la vida muchas veces, sí, pero provengo de aquí, po. Y por eso tengo, y me imagino que ustedes también deben tener todos los problemas que tienen en sus casas o en los círculos cercanos cuando les dicen, pero tú eres psicólogo, pero ¿cómo va a ser todo relativo? O hacen un comentario y dicen, claro, ella, él, el psicólogo. Entonces, es una pega difícil que nos demanda mucho. Ustedes para poder situarse en la historia del otro, tienen que saber que habla del otro y ahí hay una responsabilidad de estudiar mucho más que la estrategia o las técnicas de la terapia, no sé cuánto, tienen que saber de la historia del otro. Tienen que saber porque el otro ocupa analogías, porque el otro nos habla de ciertas cosas. Si usted atiende, no sé, yo siempre les digo, si atienden a un constructor civil y hace analogías con el hormigón, usted tiene que saber cómo se hace el hormigón. ¿Le guste o no? Pregunte, no pierde nada, para poder jugar con esa analogía, para poder entender. Y son temas distintos. Bien, ¿qué les parece? Me gustaría ya revisamos todos los links que yo tenía preparados para ustedes, para que pudiéramos ir haciendo la comparación. Les agradezco muchísima toda su participación. Me gustaría haber escuchado a más personas. Cuéntenme un poco los que quieran o los que sientan la confianza para hacerlo, qué les pareció la clase, cómo se van, con qué se van, cuáles son las posibles reflexiones que se llevan. ¿Profe? Dígame. No sé, yo hablo por mi parte, por mi opinión personal, pero siento que sus clases a lo largo de los 5 años ya que llevo de la carrera, siempre me han tenido como con ese sabor a realidad que se necesita en las carreras, ese sabor a lo que uno ve comúnmente, pero como que no, a pesar de que sea obvio, le encuentra el sentido y aún así, a pesar de que son temas súper profundos, usted los hace ver como tan cercanos, que eso es como el aterrizaje que es importante que uno tenga y la humildad también para hablarlo, que eso siempre lo he valorado harto y me hubiera gustado tener más clases así con usted, pero lo digo a modo personal porque a mí me gustan estas clases. Muchas gracias, Catherine, por su opinión. Me sirve muchísimo, así que se la agradezco mucho. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario como la compañera? No es necesario que, como bien decía la compañera, que les gusten mis clases, pueden tener opiniones distintas. Francisco. Sí, creo que es súper bueno. La forma en que lo hizo como de ir desde años antes, de hace varios años a llevarlo a la actualidad, creo que es súper bueno y también nos lleva al pensar, o sea, no da lo mismo el cómo hagamos algo cuando ya seamos profesionales, que hay que poner ojo en todo, hasta en lo más mínimo, porque no sabemos si en realidad puede llegar a tener el efecto contrario al que queremos lograr. Al final pasa con estas campañas que hace el MinSal, y que al final también, como usted decía, habla de un tema ideológico. O sea, si se mete a cierta población dentro de cierto tema, es por netamente un tema ideológico, y nos tiene que llevar también a cuestionarnos eso, para no caer en eso con respecto a ciertos grupos. Pero bueno, me gustó la clase. Muchas gracias, Francisco. Ángela, cuénteme. Sí, yo por mi parte, acá con la clase, que siempre es un honor estar en sus clases, y siempre intensas, siempre profundas, la realidad en la que lo lleva uno, las reflexiones que uno va haciendo de paso,
Y eso lo lleva a uno a siempre estar revisando esas pequeñas cositas, esas cosas que son cotidianas y que uno, por lo mismo cotidianas, a veces pierde de vista o cree que no están cerca de uno y están más cerca de lo que uno se imagina y con más veras en el hacer profesional. Entonces ese dinamismo me gusta, en el que digamos que es como otro formato en la que la estoy viendo y me encanta. Así que no, la felicito, profe. Y ojalá hubiera sido más grande este módulo, ¿verdad? Quedó con sabor a más. Muchas gracias, Ángela, también por... Ahora, Profe, dígame. ¿y si algún día hace su clase dirigida a población, o sea, a intervenciones con población LGBT, invíteme? Porque me interesa bastante el tema. Muchas gracias, porque eso me va a motivar a terminar el PPT que lo estoy haciendo desde el año pasado. Así que muchas gracias, Francisco. Carla. Profesora, a mí, no sé, yo quería decirle que muchas gracias porque igual he tratado, o sea, en usted he visto como una barrera que yo tenía al principio de la carrera, incluso mis compañeros más cercanos saben, es que yo cuando entré a la carrera me quería salir. Y me quería salir porque yo decía, yo me metí aquí por la mirada biológica, porque a mí me gusta mucho como saber qué pasa en el cerebro, los neurotransmisores, esa onda me gusta, pero que usted me lo aterrice desde la mirada como del sistema de salud hacia abajo y que ahora me haga ver la parte ya social, la parte de las creencias, la parte que a mí no me gustaba integrar en realidad en la psicología, usted me dio ese enfoque distinto. Como le digo, a mí me gustaba el lado neuro netamente, pero ahora a usted le encuentro todo el sentido y la lógica. Y yo digo, ¿por qué de mi mirada tan biologicista llego a tener estas concepciones sociales que usted me hace ver? Y creo que ayuda de todos los profesores en sí, pero me gusta que lo integre desde el lado de la salud. Porque muchas veces, como usted dice, pues, para el psiquiatra es más fácil sacar el síntoma con una pastilla. Y desde el lado de la salud, yo también lo veía así, pues, pero me ayudaba a construir la psicología de ambos paradigmas. Exactamente, Carla, es muy importante. Yo creo que nosotros tenemos que valorar nuestra pega, tenemos que defender nuestra pega y parte de defenderla, la parte del 90% de la defensa, el otro 10 puede tener que ver con figuras varias, pero el 90% de nuestra pega tiene que ver con hacerlo bien. Y hacerlo bien, y por eso generalmente cuando ya llegan a esta altura de la carrera pueden entenderme un poco. Hacerlo bien implica, primero que nada, llegar a la hora. Primero que nada, porque eso es una muestra de respeto. Y después, todo lo que hemos hablado hoy día. Entonces, por eso pueden entender a lo mejor a esta altura por qué soy tan jodida con la hora, por qué soy tan satánica con la hora, ¿por qué? Porque eso indica respeto. Y la gente está acostumbrada a que le falten el respeto, por eso no alega. Pero nosotros no nos podemos unir a esa creencia. Nosotros no nos podemos unir a esa creencia, nosotros tenemos que combatir eso. Y eso se combate llegando a la hora, no con el discurso. Bien, les agradezco mucho, han estado en alto número conectados, entiendo que haya gente que no quiera o no se atreva a veces a hablar. Sí les agradezco su participación y su asistencia, es importante para mí también. Recuerden que la próxima semana les pediría, sí, porfa, que nos encontremos tempranito, encontrémonos a las 8:30, porque la próxima semana muestran las infografías y las exponen. Entonces necesito que alcancemos a pasar todos los grupos y somos muchos. Eso. Nos encontramos el próximo viernes a las 8:30. Les mando un abrazo grande, grande. Cuídense mucho en todos los sentidos para que nos podamos ver el próximo viernes. Que estén muy bien. Chao. Chao, profe, gracias. Tengo una duda. Dígame. Lo que pasa es que nosotros estábamos pensando que ya que va a ser como la infografía en redes sociales, sí, podía, porque las infografías generalmente pueden ser largas hacia abajo. Entonces nosotros queríamos ver si podíamos hacer una cantidad, por ejemplo, de
4 como pestañas, se puede decir, y ponerla en la misma publicación. ¿O tiene que ser solamente como una foto? Una foto. Ya. Una foto vale porque la idea, y ojo, porque alguna gente me ha mandado alguna, recuerden que cuando definimos infografía, la idea es poca información, porque la base de la infografía es que la gente no lee. La gente no se va a parar a leer una cuestión que tenga gráficos, tablas con datos, porcentajes de gente, ni... No. Entonces, la idea tiene información igual, pero la idea es algo visual que impacta, que entra, que veo y me acerco y lo leo porque digo, ¿qué es lo que es esto? Y me interesa y me acerco y lo quiero ver, ¿sí? Entonces me asusta un poco, vale, que si hacemos mucha, la gente no se interese. Quiero una imagen porque quiero ver en el fondo cómo diseñan eso y lo que yo les decía, me interesa el número de visitas, pero no es para ponerle notas, me interesa el número porque desde ahí voy a hacer una percepción súper ingenua de que eso llamó la atención de alguien. Entonces eso quiero mirarlo. Ya. Gracias, profe. Súper. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Y ya. Y